Bueno, vamos a seguir, vamos a continuar. Como es lógico, los que tenemos a veces la responsabilidad de organizar algo e invitar a las personas, tenemos que obrar también con objetividad e invitar a todos aquellos que saben de lo que se va a desarrollar en cualquier jornada o en cualquier congreso. Yo en este caso debo decir que la persona que voy a presentar ahora es la adecuada para hablar, hasta tal punto que casi se lo impuse, Pero también hay otra razón fundamental, y es que yo me dejo llevar mucho por lo emocional. Y tener aquí a Esther para mí es recordar toda una etapa de mi vida, también en América, y es allí haber conocido a una de las personas, primero, persona más agradable, más simpática, es como una lagartija, está en todas partes, pero haciendo lo que tiene que hacer, y el trabajo que está haciendo es excelente, y sobre todo en la línea que algunos empezamos, es decir, eso que hemos venido viendo durante todos estos días de la teoría y la práctica, es decir, el mundo académico, el mundo del teatro. Y ella en Estados Unidos lo está haciendo maravillosamente bien, es un elemento movilizador excelente. Podía citaros los libros que tiene, las colaboraciones en las revistas que tiene, lo tenéis en el programa, por eso yo no hago estas presentaciones más formales y me detengo en estas otras cosas, ¿no?, que me parece también configuran la figura de las personas. Que quiero mucho a Esther, que estoy muy contento de que esté aquí, que yo le dije que por favor cerrara el congreso con lo que podríamos llamar las consecuencias presentes o de un pasado inmediato y presentes del teatro clásico español en lo que ella conoce bien, que es América del Norte. Es decir, ¿qué ha pasado con aquel legado, con aquella iniciativa de García Lorca y la Barraca? ¿Cómo está hoy el teatro español? Eso merece unas jornadas completas y a lo mejor las próximas lo serán, sobre la presencia de los clásicos en otros países, en Europa y América sobre todo. Pero para empezar quizá y para ver cómo late esto, quizá para el año que viene, Esther nos introduce en lo que podemos llamar el último eslabón. ¿Qué pasa con el teatro clásico español en Estados Unidos y en México fundamentalmente? Y sobre todo, ¿qué relación con la universidad, a ese mundo universitario al que ella pertenece? Gracias, Esther, por estar aquí. Pues muchísimas gracias a Luciano, que ha sido un hado madrino en toda mi carrera. Si estoy aquí es mucho en parte por él y por su hijo Enrique. Y gracias a la organización, que habéis sido maravillosos con todo. Voy a ir rapidito, a buen paso, a buen ritmo. A plantearse el cómo y el por qué el Teatro del Siglo de Oro se ha labrado una historia propia en el extranjero es, en mi opinión, una pregunta que quizás no nos hemos hecho lo suficiente, al menos desde donde yo vengo, en Norteamérica. Quizá de esto se deba a que damos por sentado convivir con este rico patrimonio y a consecuencia lo hemos normalizado mucho. Y si bien hemos contemplado la tradición europea bastante, el enfoque en Latinoamérica también, yo creo que no se ha considerado de la misma manera la evolución del clásico en otros países y continentes, por esto que decías tú. Creo que ahí todavía hay mucho trabajo y muchas tesis por hacer. Con el auge de los estudios transculturales, por ejemplo en Estados Unidos, conocer el alcance de este patrimonio dramático a nivel global se vuelve cada vez más indispensable, en parte también para preservarlo y fortalecerlo a través de una constante revalorización. Esta es una de las razones por la cual los investigadores creo que debemos seguir ahondando en las causas por las cuales esta tradición teatral del Teatro del Siglo de Oro, que es tan rica y también tan compleja a nivel cultural y sociopolítico, como hemos venido viendo, evoluciona y se mantiene en el centro de otras culturas, pero también en otros ámbitos. En el que yo me voy a referir, por ejemplo, es el ámbito más universitario. Inquirir más a fondo en esta pregunta yo creo que vendría a argumentar el poder de adaptación que tiene la comedia y alejarla de estos prejuicios de rigidez artística e intolerancia ideológica que todavía hoy seguimos lastrando. En el caso concreto de Norteamérica, tendemos a pensar que el teatro clásico español brilla por su ausencia, y esto se ha dicho. Sin embargo, cabe recordar que varias formas teatrales peninsulares se implantaron ya en el suroeste, concretamente en Nuevo México, desde el siglo XVI, a raíz de la expedición de Juan de Oñate en 1598.
Este es un dato que vendría también a explicar el por qué las iniciativas comerciales y divulgativas que se llevan a cabo del Teatro del Siglo de Oro en Estados Unidos responden a veces en su mayor parte a las demandas culturales de poblaciones de habla hispana. Si bien se podría trazar toda una historia del Teatro del Siglo de Oro en Norteamérica a nivel comercial, debido a la temática de estas jornadas, yo me centraré en perfilar el recorrido del Teatro del Siglo de Oro dentro del ámbito universitario. No obstante, y como comprobaremos en varias ocasiones, en Estados Unidos la escena profesional y la universitaria se entrecruzan de una manera también muy orgánica. El trabajo crítico, yo diría filológico, si queréis, que sale de la Academia Norteamericana, recupera la apertura de los textos, dándoles como, digamos, los nuevos valores socioculturales e históricos, y algunos muy representativos de sensibilidades presentes. Por su parte, la creación escénica proporciona en Norteamérica acercamientos también originales que dan a la comedia visibilidad ante públicos noveles y también les hace un lugar en la cartelera allí. Este balance entre la investigación, la divulgación y la puesta en escena profesional del teatro áureo ha logrado consolidarse en los Estados Unidos también gracias a una red de locales, de festivales y de proyectos académicos que han mantenido a los clásicos vivos y, lo que es para mí más importante, yo creo que en constante crecimiento. Durante mi intervención propongo hacer un recorrido por los distintos focos geográficos en los cuales el teatro clásico español se ha enraizado más y ha sobrevivido con más fuerza en el panorama norteamericano. También gracias otra vez, y repito esto porque creo que es importante, por los esfuerzos de investigación, de pedagogía y de difusión nacidos, muchos de ellos en el seno de las universidades norteamericanas. Jorge Braga Riera afirmaba que la auténtica escenificación y divulgación de la comedia en Norteamérica ocurre en Nueva York y en El Paso concretamente en el Festival del Chamizal. Además de enfocarme en estas dos ciudades y sus respectivas regiones geográficas, el noroeste y el suroeste de los Estados Unidos respectivamente, quisiera añadir ahora también el estado de California como otro de los centros neurálgicos del teatro clásico español, especialmente en la actualidad. Entonces, vamos a empezar con el noroeste o el northeast, de lo que ya habías empezado a hablar. En relación con el noroeste, en particular con la ciudad de Nueva York, empezaron a llegar diversas olas de inmigrantes europeos en 1820 hasta 1930, y entre ellos muchos españoles. Coincidiendo con esta afluencia migratoria, la ciudad se convirtió en un importante centro para la publicación de libros en español y de obras teatrales, las cuales, no obstante, tardarían casi un siglo en llegar a los escenarios. En efecto, es solo hacia finales de 1920 cuando el teatro español se impone en barrios con gran concentración de inmigrantes, como East Harlem, el Lower East Side y Brooklyn, y en parte también gracias a los centros culturales regionales, como la Casa Galicia, Calpe Americano o el Centro Andaluz, entre otros. Estas agrupaciones contrataban a compañías profesionales para representar obras populares, muchas zarzuelas también, y más tarde serían claves a la hora de asentar una tradición de teatro español en la ciudad. En dichas asociaciones, nuestro repertorio clásico destacó de la mano, pues, de los grandes, digamos, de los autores más canónicos y de obras canónicas, ¿no? La vida es sueño, etcétera. Será en la década de los 40 cuando el Teatro del Siglo de Oro empiece a dejar su huella en las universidades americanas, concretamente con la llegada de los exiliados intelectuales a raíz de la dictadura. Estos se encontraron en los colleges, de los que además hablaba antes Luciano, y en las universidades de la costa este, no solo un empleo impartiendo clases de lengua y literatura, sino también la posibilidad de crear redes culturales y redes de apoyo entre ellos, y un lugar de encuentro muy rico. Federico de Onís, quien había llegado como profesor invitado a la Universidad de Columbia en 1916, ayudó a colocar a muchos otros profesores
exiliados, además muy prominentes. Barnard College en Nueva York, Columbia University, Middlebury College, fueron centros activos en el estudio y en la puesta en escena de obras del Siglo de Oro y también de la dramaturgia de García Lorca. Normalmente en la costa este, Lorca y el Siglo de Oro representan, digamos, el teatro español, mano a mano van las dos. Y además es una tradición que se ha mantenido por años. Así, por ejemplo, lo demuestra este programa de una obra que se representó en 1973, una función en Barnard del Retablillo de Don Cristóbal y de Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín. Pero otras representaciones siguieron, por ejemplo, como una fuente ovejuna que se montó en Barnard en el 2002 con motivo de uno de los fines de semana abierto a las familias, que allí llamamos Parents' Weekend. A modo de breve paréntesis, y creo que esto ha estado aludido antes, aquí quisiera subrayar que la propia Barraca tuvo cierta conexión con el mundo universitario anglosajón. Esta se fundó a semejanza de los grupos de teatro aficionado que existían en las residencias inglesas y estadounidenses, y, por ejemplo, el Teatro Intime de Princeton, originado en 1920 por iniciativa también de un grupo de estudiantes, estrenó su primer montaje en una habitación y con una manta a modo de cortina, muy a lo Lope de Rueda. Y además funcionó sin ningún tipo de ayuda, ni de económica, ni de la universidad o de profesores. Se lo hicieron los estudiantes todo. Pero volviendo a los exiliados españoles, estos, además de enseñar teatro en las aulas, participaban en representaciones amateur, ya que la práctica teatral fomentaba un compañerismo y un fuerte arraigo cultural. El escritor Víctor Fuentes, perteneciente a la generación del segundo exilio, recuerda en un artículo maravilloso que se llama Manhattan Transfers, personales al trasluz del exilio republicano en Nueva York, su colaboración en varios montajes junto a Ángel del Río, Francisco García Lorca, Vicente Llorens, Ernesto de Cal, Emilio González López y Eugenio Florit durante los años 50, siendo uno de estos montajes el Gran Teatro del Mundo de Calderón de la Barca. A nivel institucional, el interés por incluir el teatro español en el currículum de los departamentos de español y portugués se debió al hecho también que a partir de los años 40 y hasta la década de los 60, la enseñanza del castellano en Estados Unidos fue adquiriendo un mayor auge. A dicha tarea contribuyeron varias maestras republicanas exiliadas, las cuales además escribieron manuales pedagógicos de historia, de cultura, de lengua, como Gloria Giner, o incluso evaluaron la presencia del impacto del español en las aulas, como Guillermina Medrano. Dentro del ámbito comercial, la presencia de compañías profesionales que fueron surgiendo a partir de los 50 en la ciudad de Nueva York, como la Farándula Panamericana o la International Arts Relation, también llamada INTAR, continuaron alternando obras clásicas españolas con obras contemporáneas y también latinoamericanas, creando así un repertorio diverso y muy representativo de la diversidad cultural de esta ciudad. De hecho, el INTAR continuó la tradición de la puesta en escena de los clásicos españoles hasta los años 80, cuando conmemoró para el tercer centenario de la muerte de Calderón la versión de La vida es sueño firmada por la dramaturga y directora cubano-americana María Irene Fornés. Entonces, aquí pasamos más ahora a la actualidad. Esta corriente, la puesta en escena del Teatro del Siglo de Oro en español, en locales comerciales de la costa este, ha seguido su cauce, incluso después del exilio, gracias a instituciones como estas dos, el Repertorio Español en Nueva York, fundado en el 68 por Gilberto Zaldívar y René Buch, y el Teatro Gala, que va por grupo de artistas latinoamericanos, Gala, en Washington, D.C., dirigido desde el 76 por Hugo y Rebeca Reed Medrano. Es importante apuntar, como en ambos locales, el Repertorio y Gala, el teatro español tiende a reducirse otra vez
a títulos de la Comedia Áurea y también de Federico García Lorca. Esta conexión entre ambas dramaturgias se puede explicar, creo, por la huella que dejaron los exiliados en la zona. En efecto, las obras de Lorca se alternaron desde 1930 con el repertorio clásico en el noroeste. Y yo creo que esto, a lo mejor me equivoco, pero es un fenómeno muy del northeast, del noroeste. La impronta del poeta se mantuvo muy cercana a los clásicos, casi como reclamando ese espíritu de la barraca del que hemos venido hablando, y ambas dramaturgias fueron vías para la supervivencia intelectual y cultural de los exiliados, tanto en el terreno, como hemos visto, de la docencia, como de la práctica escénica. Volviendo a la puesta en escena de la comedia en la actualidad, tanto directores como gestores son más que conscientes de los riesgos financieros que esto implica hoy en día. Por lo tanto, aventurarse ahora a producir este género supone buscar el apoyo universitario y tener también fe en el compromiso cultural de la población hispanohablante. El repertorio español tiene ahora desde hace varios años unas becas que se llaman Van Leer, otorgadas en las últimas 2 décadas, que han facilitado la producción de obras clásicas en español, y esto es muy importante. El repertorio no suele traducir, hay subtítulos, pero las obras son en español, destinadas mayoritariamente a grupos escolares y universitarios. El Teatro Gala también es consciente de que el clásico no es un éxito de taquilla de manera independiente, por lo cual muchos de estos montajes que se planifican hoy en día se suelen hacer en concierto con conferencias especializadas que aseguran un cierto número de espectadores. Este, por ejemplo, fue el caso, aunque hay muchos, de la puesta en escena de Valor, Agravio y Mujer de Ana Caro, producida bajo el título de Stripping Don Juan en el 2006. Dicho montaje se hizo en colaboración con la Asociación for Hispanic and Classical Theatre y con el Grupo de Estudios sobre la Mujer en España y las Américas. Esta interdependencia entre el estudio del teatro clásico y la escena profesional es una dinámica que se ha mantenido vigente hasta nuestros días, no solo en la costa este, sino en otras zonas que estudiaremos a continuación. Es decir, creo que en Estados Unidos va muy a mano el teatro clásico a nivel profesional y el teatro universitario. Y creo que es de esta interrelación que podríamos decir que es el motor de la pervivencia de los clásicos en Estados Unidos y una además de sus fuentes de su regeneración. Yo creo que esto de regeneración para mí es muy importante. Voy a pasar ahora a hablar del Southeast, el suroeste, y un poco de la apropiación cultural del teatro áureo. Como ya adelantábamos en la introducción, los primeros rastros de teatro o teatralidad peninsular en el territorio norteamericano los dejaron los misioneros franciscanos que llegaron a la frontera de Nuevo México con la expedición de Oñate en 1598. De hecho, Nuevo México es el estado de habla hispana más antiguo del suroeste de los Estados Unidos. El territorio, que originalmente perteneció a los indios nativos de la zona, que se llaman Pueblo Indians, fue aculturado por tradiciones peninsulares y por la influencia del catolicismo. Especialmente en relación con la práctica teatral, las obras de la Pasión y de la Navidad y otros espectáculos como por ejemplo la danza de los matachines o el juego de moros y cristianos se fueron asimilando con el tiempo en esta zona y pasaron a formar parte del folclore popular. La existencia de 2 obras épicas, Los Comanches y Los Tejanos, que datan respectivamente del siglo XVIII y del siglo XIX, son representativas de la asimilación de la comedia nueva y de supervivencia a través de los siglos. Ambos dramas comparten paralelismos muy obvios con las comedias históricas, en el modo en que sus tramas exaltan grandes gestas militares de héroes regionales y además están escritas en versos octosílabos. Y están publicadas, las pueden consultar. A mediados del siglo XIX, el teatro español en el suroeste empezó a profesionalizarse gracias a las giras de compañías mexicanas que venían desde California y llegaban en diligencia a ciudades del interior, como Tucson, en Arizona.
Paulatinamente este circuito fue incluyendo otras ciudades de Texas, como Laredo, San Antonio y El Paso. La gran mayoría de las obras que se representaban eran de autores españoles contemporáneos en la época, como Echegaray o Zorrilla, y otra vez los géneros populares que resultaron de más éxito fueron los sainetes y otra vez las zarzuelas, algo que también pasó en el noroeste. De hecho, en El Paso, si uno mira los periódicos del 19, hay un montón de información sobre las zarzuelas que estaban en El Paso, que ocurrían en El Paso. Y uno de los grandes estudiosos es Nicolás Canelo, que está en la Universidad de Houston, en Texas. En 1920 los teatros profesionales empiezan a multiplicarse, las giras se amplían de costa a costa y los autores mexicanos del momento empiezan a ganarle las partidas a los dramaturgos peninsulares. La atmósfera multicultural que se fue cuajando alrededor de las artes en el suroeste, yo creo que está a la base de uno de los acontecimientos que más han marcado la historia del teatro clásico español a nivel profesional como universitario en Norteamérica, y es el Festival Internacional del Siglo de Oro, fundado en 1976, antes que Almagro, que tiene lugar, o tenía hasta antes de la pandemia, todos los años, en el Parque Nacional del Chamizal, en El Paso, Texas. For all places. Si bien otros festivales de teatro hispano o incluso shakespeariano en los Estados Unidos han contado con el teatro clásico español en su programación, por muy escasa que fuera, suele haber algunas obras. Lo más emblemático de este festival es que su presencia ha continuado durante más de 4 décadas y ha sido decisiva su contribución en mantener a flote el teatro áureo en el suroeste, formar un público de fieles seguidores, es decir, la gente del Paso son realmente muy buenos conocedores de la comedia, llevan 40 años viéndola. Y también eso ha asegurado una pervivencia y una visibilidad de la comedia enorme en los Estados Unidos. El festival surgió de una iniciativa, ojo al dato, de servicios de parques nacionales estadounidenses. En 1975. Y esta iniciativa era para celebrar el bicentenario de la Revolución Americana, es decir, la insurrección de las colonias americanas contra Gran Bretaña. Se pidió a todos los parques nacionales del país que presentaran iniciativas culturales que encarnaran un espíritu de cooperación, un intercambio cultural y que fueran sostenibles a largo plazo. Es decir, aquí un poco una labor diplomática, que eso luego se ha recogido en muchos de estos festivales. Por el entonces superintendente del Chamizal, Franklin Smith, y el director de Asuntos Culturales, Walker Reed, propusieron la creación de un festival de teatro clásico hispano, con una clara mirada en el Siglo de Oro. Para Smith y Reed, este festival era también una manera de conmemorar un tratado de paz local, ya que el propio Chamizal, aquí este es el parque, ya que el propio Chamizal, el parque, es decir, establecido en 1974, se fundó en honor a la Convención del Chamizal de 1963, que puso fin a más de 100 años de conflicto fronterizo entre México y Estados Unidos por una franja de tierra disputada, porque el Río Grande se movió. Entonces, aquí otra vez está este festival como digamos, una tirita, por decirlo así, diplomática, ¿no? Otra de las facetas únicas de este festival es, desde sus inicios, que se asoció mucho con la academia. Y esta colaboración, por ejemplo, impulsó la creación de las dos principales asociaciones internacionales dedicadas exclusivamente al estudio del teatro hispano de la temprana modernidad, la Asociación del Hispanic and Classical Theatre y la Asociación Internacional del Teatro Español y Novohispano de los Siglos de Oro, la ITENSO. También desde sus inicios el festival demostró un genuino interés por incluir siempre montajes universitarios en su cartelera. Por ejemplo, la edición inaugural del festival, en el 76, mantuvo un perfecto equilibrio entre el número de obras presentadas por compañías profesionales y grupos universitarios.
Durante las siguientes 6 temporadas, las producciones universitarias llegaron a superar a los elencos profesionales. Si bien es cierto que esto más adelante y según el año del festival fluctúa mucho, para sus fundadores, Reed y Smith, este festival fue concebido como una oportunidad educativa, no solo para el público asistente, sino también para las propias compañías. La organización del festival facilitaba siempre espacios de diálogo para que los profesionales compartieran su proceso creativo con los investigadores, y las mencionadas asociaciones en teatro crearon jornadas coincidiendo con este festival. Al público también siempre se le animaba a participar en este intercambio de ideas a través de los famosos encuentros con el público que tenían lugar al final de cada representación. Y los que hemos asistido a este festival, estos encuentros con el público yo creo que merecen un estudio porque sobre todo las preguntas del público, la energía de ese público es increíble. Yo nunca me lo he encontrado en otro sitio. Yo siempre que puedo nombro la anécdota de cuando Ana Zamora llegó allí con su Cristo de los Gascones, yo creo que en el 2006, hubo la representación y al final siempre me acordaré de que una de las mujeres allí sentadas, una madre que había perdido sus hijos con la violencia que pasaba en Ciudad Juárez, se levantó y dijo: es una obra en un español antiguo, yo sé que se me han pasado muchas cosas, pero ese Plantus de María, cuando está lamentando la pérdida de su hijo, la estoy entendiendo como nadie la está entendiendo aquí. Y me acuerdo que hubo un silencio lapidario además es un auditorio de 500 sitios y creo que aquello fue lo que puso realmente incluso más valor a esa obra que es increíble de Zamora, ¿no? Entonces creo que el público del Paso siempre ha sido pues una de sus grandes peculiaridades. Ya me emociono simplemente de recordar ese momento. Lamentablemente, hace ya 3 años, desde el inicio de la pandemia, que se lo comentaba a Luciano, el festival ha cerrado sus puertas y en mi opinión, y esto es mi opinión, no parece que haya perspectivas de que vuelva a ser lo que fue, una institución capaz de mantener y enriquecer nuestro patrimonio teatral dentro de además una cultura fronteriza extremadamente rica y de convertir a generaciones de espectadores en entusiastas de la comedia. En definitiva, algo que bien pensado casi resulta impensable concebir fuera de España. Dentro del enclave geográfico del suroeste de los Estados Unidos, voy a permitirme incluir aquí el estado de Utah, en donde la Universidad de Brigham Young, que es una universidad mormona, realizó un proyecto que yo creo que es rompedor y cuyas miras además están muy relacionadas con este festival del chamizal. En el 2001, a petición de un alumno, Jason Yancey, buen colega mío y ahora profesor en Grand Valley State, que por aquel entonces compaginaba estudios de teatro con literatura española, se vuelve a abrir un curso sobre la puesta en escena del teatro del Siglo de Oro que llevaba años cerrado por falta de interés. A través de una estrecha colaboración entre Yancey y sus 2 tutores especializados en literatura del siglo XVII, Dale Pratt y Valerie Hengstrom, dicho curso se reestructura y se convierte en un proyecto intensivo de 1 año de duración dividido en 3 partes. El primer módulo se dedicaba al estudio del teatro del Siglo de Oro a modo de contexto y estaba impartido por Pratt y Hengstrom. El segundo módulo era una clase sobre técnicas de la actuación a cargo del propio Yancey y el resto del año estaba dedicado a la producción de una comedia íntegra y al desarrollo de toda una serie de materiales pedagógicos de difusión cultural que complementarían el montaje. La investigación que se originaba del curso se convertiría en unos cuadernos pedagógicos que están además súper bien hechos, con ensayos de los estudiantes y que facilitaban un acercamiento global al teatro del Siglo de Oro y a la comedia. Luego les paso esto porque para ser algo universitario hecho
no sé el presupuesto que tenían, pero me imagino que no mucho, es todo un achievement. Aquí les pongo una que se hizo de Don Gil de las Calzas Verdes. Bueno, el objetivo era estrenar la obra en la universidad y después llevarla en gira por los colegios locales y otras instituciones, siendo el Festival del Chamizal una posibilidad en caso de que la obra fuera seleccionada por el comité, y esto se dio en varias ocasiones. Debido a la naturaleza del curso, se desarrolló un método de aprendizaje basado en un sistema de tutorías y de lo que llamamos allí experiential learning. La palabra, según he buscado, es aprendizaje experiencial, que a mí me suena muy mal, pero bueno, dicen que existe. Ya me entienden por dónde voy. Los profesores guiaban a los estudiantes universitarios, pero lo más interesante es que los estudiantes universitarios ejercían de maestros en escuelas primarias y secundarias locales, y llevando la comedia allí. Esta cadena, y estamos hablando de Utah, que no digamos ahí hay una gran población de habla hispana. Esta cadena de enseñanza se originaba de la universidad, pero lo más importante, salía de ella para llegar a nuevos públicos que además acogían el Teatro del Siglo de Oro como una primicia. Gracias al éxito de la primera edición del curso, esta clase continuó impartiéndose durante 6 años consecutivos, ya a petición de estudiantes. Y durante este periodo se estrenaron un repertorio de montajes bastante amplio. La Dama Duende en el 2002, Don Gil en el 3, El Muerto Disimulado de Acevedo en el 2004, El Caballero de Olmedo en el 2005, El Auto de las Cortes de la Muerte en el 2005 también, El Narciso en su opinión en el 2006, La Muerte del Apetito de Sor Marcela de San Félix en el 2007 y El Retrato Vivo de Moreto. También obras que están un poco fuera de siempre las más conocidas. Desde un primer momento, Jansi, quien ejerció de director artístico por 4 años, tuvo claro una cosa: quería que las obras se escenificaran en español, y nada más que en español, sin recurrir a subtítulos. Y estaba muy consciente de antemano que la mayoría del público que acudiría a las funciones no hablaría español. Es decir, un poco un autosuicidio artístico. Ahora que lo pienso, conociendo a mi amigo. Por supuesto, este público a lo mejor tendría muy poquito conocimiento de lo que era el Teatro del Siglo de Oro también. Esta condición que Jansi se autoimpuso de antemano le llevó a ser muy creativo en cómo superar el obstáculo del idioma y de la falta de un contexto cultural, y a su vez transmitir la esencia de las obras en su forma más pura. Jansi recurrió a toda una serie de ayudas visuales, como por ejemplo el uso de tiras cómicas en los programas de mano, muy básicas. Este es el primer acto del Caballero de Olmedo. ¿Okay? Los parlamentos más largos se utilizaban títeres y se ponían a veces palabras claves, como si están hablando de las joyas, pues tenemos a la actriz, obviamente, haciendo joyas, y se utilizaban títeres. Y el inglés, es decir, que sí se utilizó a veces de manera esporádica, pero muy inteligentemente, se utilizaba durante los apartes, para que el público, que a lo mejor estaba como diciendo, oh my God, what is this, en los apartes los actores les agarraban y comunicaban entre ellos para que, decir, en ese momento se aseguraran de que la audiencia no desconectara del todo. El contexto histórico se recreó in situ y de manera teatralizada. Jansi transformó el patio donde tenía lugar la representación en un espacio cultural, a una plaza a la que había llegado una compañía ambulante. Los actores, en vestuario de época, encarnaban, es un poco Disney World, pero para mí esto tiene una gran, o sea, es llevar la comedia a Utah. Hello. Hello. Actores en vestuarios de época encarnaban a distintos tipos sociales de la época. Soldados, frailes, vendedores, mendigos interaccionaban con el público. Había puestos de comida, se bebía loja, incluso había un área reservada para las espectadoras y un montón de otros detalles cotidianos. Les daban beanbags, alubias en un saquito, como armas arrojadizas que podían también arrojar.
Tal como había logrado el Festival del Chamizal, estas representaciones fueron creando un público de seguidores locales que, además de esperar ahora ya con ansia el próximo montaje, se ofrecían a colaborar en cualquier modalidad que fuera necesaria. Sacar la comedia del texto y darle una dimensión de compromiso público. ¿Qué es esto? El compromiso público es algo que, como también lo venimos hablando, lo hizo La Barraca, y proyectos como el de Bring and Jump en menor o mayor escala han seguido explorando dentro de sus objetivos y sus posibilidades, mayor, menor grado, esta conexión del teatro clásico y el compromiso, y el llevarlo, como decimos en Estados Unidos, outside the edges of la universidad, más allá de, no sé cómo se dice ahora edges. Ahora me he vuelto bilingüe de repente. A mí nunca se me ha dado bien el inglés. A este respecto, resulta ilustrativo analizar una tabla de contenidos de este libro, que ya es antiguo, desde 2006, pero que es una referencia para la enseñanza del drama español en la temprana modernidad, el approaches. Luego han seguido otros, el de Bárbara Mújica, yo creo que el de Fuchs, pero este fue muy importante. Si leemos la tabla de contenidos, ya en el 2006 vemos cómo en Estados Unidos mucho del teatro clásico se hace también contando con la representación. Es decir, la puesta en escena es una parte clave de la enseñanza del teatro del siglo de oro. El tercer área que quiero hablar es California. Es la última la que hablaré en la presentación de hoy, y creo que el papel en difundir el siglo de oro es comparable a las demás áreas, sobre todo en la actualidad. Las compañías mexicanas y españolas a lo largo del siglo XIX iban de gira a California y al norte de México, solían ser las mismas que continuaron por el suroeste. La Compañía Española de la familia Estrella y Gerardo López del Castillo, por ejemplo, estableció un amplio circuito por la costa del Pacífico, desde Mazatlán a San Diego, pasando por Los Ángeles y San Francisco, y desde Baja California hasta el norte de México y hasta Tucson. Los Ángeles y San Francisco vieron surgir a partir de 1840 la construcción de teatros profesionales y locales privados aclimatados para la puesta en escena de obras en español por suscripción. En 1920, el teatro en español empieza a tener una mayor visibilidad en Los Ángeles debido a la industria cinematográfica, la cual depende, obviamente, de la profesionalización de la actuación. A este propósito, Nicolás Canelos apunta cómo los empresarios de las compañías que ponían obras en español viajaban expresamente ya a Los Ángeles en busca de talento artístico. Y el teatro clásico, además, se popularizó porque resultaba mucho más rentable que el contemporáneo al estar exento de derechos de autor. Saltando a una época más contemporánea, una de las compañías claves con respecto a la difusión de los clásicos en Los Ángeles desde principios de los 90 fue la Antheus Classical Theatre, esta de aquí, fundada por el actor y traductor Dakin Matthews y la directora Lillian Garrett Groag. Desde sus inicios, Antheus ha apostado por títulos de la literatura universal, y en su repertorio figuran comedias como La verdad sospechosa, La prueba de las promesas, estas son del año 2000-2002 respectivamente. Otras traducciones de Matthews que han subido a los escenarios comerciales han sido El desdén por el desdén, Las paredes oyes, Burlador de Sevilla, Castelvines y Monteses, y La cisma de Inglaterra, creo que es una de las más actuales. En el 2004, Matthews funda otra compañía, que está aquí, que la he puesto antes, que es la Andak Stage Company, al norte de Hollywood, y se abre con el estreno de su traducción, El desdén con el desdén. Montaje que además llega, otra vez, conectando puntos, al Festival del Chamizal en el 2005, donde gana el premio a la mejor traducción y a la mejor producción. Y desde entonces esta compañía ha seguido montando producciones de comedias en traducción. Por una parte, Matthews viene a jugar un papel clave en la escena comercial estadounidense, como uno de los principales promotores de la comedia desde los años 90 en adelante. Sus traducciones han sido notorias por su ingenio, fluidez y fidelidad al esquema métrico del texto original. Matthews traduce con la rima, algo que
otros no lo han hecho. Por otra parte, siempre ha estado muy receptivo al mundo de la academia. En su primera visita como invitado al simposio anual de la Association for Hispanic and Classical Theatre, que se celebró en el 97, él fue allí, en conjunción con el Festival del Chamizal, Matthews, junto a otros miembros de una de sus compañías, hizo una lectura dramatizada de partes de su traducción de Las paredes oyen. Yo tuve una conversación con Susan Pound de García, una amiga y catedrática estadounidense, quien asistió a dicha lectura, y para ella me dijo que aquel momento fue revelador para muchos profesores universitarios, no ya hispanistas, sino de departamentos de teatro, que después de ver esta traducción vieron viables a los clásicos al mismo nivel de montar Molière o montar Shakespeare. Las traducciones de Matthews promovieron, por ejemplo, la creación de cursos a nivel universitario en colaboración con departamentos de español y portugués, pero también de arte dramático, que tendrían como resultado producciones estudiantiles de comedias enteras en inglés, esta vez. Entonces, también en California y muy reciente, es decir, Matthews creo que ha jugado, yo no le conozco, a lo mejor no he hablado con él, pero tiene un papel clave también en el mundo universitario y en expandir la comedia, gracias a sus traducciones. Y la traducción es algo clave para el futuro de la comedia en Estados Unidos. El último, digamos, caso que quiero hablar es el proyecto de Diversifying the Classics, o diversificar a los clásicos, que también ocurre en la ciudad de Los Ángeles, en la Universidad de California, lo lleva la profesora Barbara Fuchs, y viene a englobar muchas de las colaboraciones de las que hemos venido evaluando. Fuchs funda este proyecto como un acercamiento a los clásicos desde la diversidad. Y la diversidad yo creo que entendida en un sentido muy amplio. La diversidad de ir más allá de Shakespeare, ¿no? En el mundo anglosajón. Y esto lo vemos aquí, por ejemplo, What Lies Beyond Shakespeare. Creo que eso es algo muy importante. Pero también la diversidad cultural, es decir, integrar la diversidad cultural en la puesta en escena de los clásicos, la diversidad étnica en los elencos, y hacer muchas, digamos, no solo es la puesta en escena. Fuchs también trabaja mucho con traducción, con proyectos pedagógicos, con proyectos de alcance público relacionados con la comedia. En sus palabras, y aquí cito a Bárbara, el objetivo del proyecto es introducir el teatro clásico hispano en original, en traducción o adaptado a la escena de Los Ángeles. También es un proyecto muy local, y esto me interesa mucho, y más allá, y a la vez promover una conversación más amplia sobre el papel del canon de los clásicos y su diversificación en los Estados Unidos, unos Estados Unidos multilingües, multiétnicos y multiculturales. Y más adelante apunta: en términos generales, nos comprometemos a llegar a los profesionales y a ofrecerles nuestra ayuda cuando estén sopesando la posibilidad de producir una obra del canon clásico hispano. Se puede contar con este grupo. Si bien el proyecto de Diversifying abarca varios campos, desde sus inicios la traducción siempre ha ocupado un rol central. Cada semana hay un grupo formado de profesores y estudiantes graduados que se reúnen para traducir con miras siempre a la representación. Aquí es traducción no para ser leída, sino siempre para ser representada. Y traducen comedias que no han sido traducidas al inglés antes, o a lo mejor tienen traducciones muy antiguas. La mayoría de estas traducciones están accesibles, abiertas en el web, es decir, cualquier compañía puede acceder a ellas, y también se han publicado en la editorial que antes era Juan de la Cuesta, Lingua Text, que es muy... son caras, y se han publicado también en versión donde ves el español y el inglés, que es también algo extremadamente práctico para los que los que necesitan traducciones y tener siempre el original en la mano. Desde este enfoque surgió un libro que yo considero muy importante y que a lo mejor no ha tenido el impacto y no hemos hablado mucho de él, que es este libro de 19 Monologues from Classical Spanish Theatre.
Y os explico por qué me parece esto clave. Da a conocer a profesionales de la escena del mundo anglosajón la inabarcable nómina de papeles que podría abrir nuevas posibilidades a directores, actores y sobre todo actrices jóvenes, porque, y esto lo he hablado con muchas actrices inglesas, ser especialista a lo mejor en obras de Shakespeare te deja muy pocos papeles para una joven actriz. Shakespeare tiene papeles maravillosos para actrices más entradas en años, pero estos papeles caramelo de actrices jóvenes que los tiene son la comedia, sin parar, ¿no? Entonces, este monólogo también abre esas posibilidades, este libro, perdón, y creo que es clave. El Departamento de la Universidad de California de Los Ángeles de teatro y de televisión también se ha involucrado mucho en este proyecto y hace algo que creo que es muy interesante, y es que pone estas traducciones que hace este grupo, las pone en lectura dramatizadas para ver qué va bien y qué no va. Entonces hay esta colaboración entre el Departamento del Teatro y el de Estudios Hispánicos, ¿no? Y estas lecturas ajustan mucho las traducciones. Creo que eso también es algo muy importante. También este proyecto de Diversifying ha puesto en marcha un plan llamado Classics in the Classroom o Clásicos en el Salón de Clase para difundir el teatro clásico español en las escuelas primarias y secundarias locales. Otra vez un poco lo que hizo Brigham Young en Utah, ¿no? Y cultivar a nuevos espectadores desde una temprana edad. El famoso dicho de la Royal Shakespeare Company, que a mí me encanta, que es "Do it early, do it often and do it on your feet". Es decir, se resume la idea de introducir a los más jóvenes al teatro clásico con asiduidad, de manera que estimule la curiosidad y el gusto por los clásicos. También se podría aplicar, yo creo, este puede ser un futuro para la comedia en los Estados Unidos, sobre todo entre las comunidades latinas, porque también es un patrimonio que compartimos en el área de Los Ángeles y en otras áreas con una gran población de hispanohablantes. Como es en el caso del Festival del Chamizal y del proyecto de Brigham Young, que llevó a cabo ese pequeño festival, Diversifying the Classics ha creado a un público de aficionados locales y también han desarrollado dos festivales importantes, yo creo, que están en crecimiento. Uno, del cual me gustaría hablar más cuando vaya a Almagro, que se llama Golden Tongues, lenguas doradas, y el segundo es el que se llama La Escena o LA Escena. El primero de Golden Tongues es del 2013 y La Escena, la primera edición la tuvo en el 2018. La idea de Golden Tongues a mí me apasiona, me parece increíble, es la de adaptar libremente, y aquí digo libremente, reescrituras completas de los clásicos a la cultura de Los Ángeles y darlos a conocer a nivel local. En la primera edición de Golden Tongues, Lawrence Rivera y Fuchs encargaron 3 reescrituras del Siglo de Oro a 3 dramaturgos de Los Ángeles. Además, trabajan con dramaturgos latinos locales. Estas 3 fueron una que se llama Painting in Red, Pintar en Rojo, de Luis Alfaro, que obviamente está adaptada del pintor de su deshonra, Cause Célèbre, de Evelina Hasu Houston, que es una adaptación de Valor, Agravio y Mujer, y luego otra, de la cual esta no sé mucho, que es Cervantes Interludes, de Oliver Mayer, adaptada de El juez de los divorcios y El rufián dichoso. Como he subrayado, el objetivo es tomar textos originales como solamente el punto de partida y recrear una obra que conecte con el contexto sociocultural actual de Los Ángeles. Y esto hablaré más en Almagro, no quiero extenderme en esto. El segundo festival, que creo que está tomando ahora, que quizá, no lo sé, pero sea el sustituto del Paso, si el Paso se nos ha caído, ojalá que no, toco madera, el Festival de la Escena, o LA Escena. Este septiembre irá por su 3ª edición y funciona como una muestra bianual de 3 a 4 días dedicado enteramente a la puesta en escena de obras del Siglo de Oro, en el que, como en el Chamizal, participan compañías nacionales, internacionales, universitarias. Y estos montajes también suelen estar acompañados de un pequeño coloquio en donde siempre hay un lugar de diálogo académicos, profesionales, público.
Esto es clave, obviamente. Este año, dicho coloquio, por si quieren participar, aquí lo tengo. Pues no lo tengo. Aquí, sí. Están a tiempo de mandar sus propuestas. Este año el tema de dicho coloquio lo hemos llamado Comedia Practices. Y es la comedia, no sé cómo se traduciría, la práctica, es uno de esos fancy titles in English, que no sé, la práctica de la comedia, I don't know. Es una cuestión capaz de abarcar una multitud de perspectivas y, como les digo, están a tiempo de mandar su propuesta si quieren experimentar de primera mano este festival. Concluyendo, las miras futuras. Proyectos como el de Brigham Young, el de Diversifying, apuntan hacia la pervivencia futura del teatro clásico en español. Yo creo que esto ocurrirá y ocurre dentro del panorama universitario de Norteamérica. Es decir, la comedia no va a morir en Estados Unidos. Nunca. No, porque hay muchos activistas que vamos a por ella. Si bien la crisis de las humanidades está arrasando con departamentos de español y portugués enteros, que eso también es verdad, también yo veo un esfuerzo dentro del hispanismo por reinventarnos y posicionarnos dentro de un panorama global. En relación con el teatro clásico, es evidente el creciente interés por la traducción, y esto ya lo he mencionado, de comedias siempre con el objetivo que el género se proyecte más allá también de los escenarios de habla hispana, es decir, que la comedia ocupe el lugar que a lo mejor, esto es wishful thinking, pero de Shakespeare, o ahí a la par, ¿no? De hecho, existe una multitud de investigadores que llevan años apostando por traducciones expresamente pensadas para la representación y adaptadas y modernizadas para atraer al público actual. No sé si en las circunstancias que estamos viviendo ahora, y hablo de Estados Unidos porque yo no conozco bien lo que pasa en España, de esta crisis de las humanidades, queda ya un lugar para ese debate sobre el ser o no ser purista en relación con la puesta en escena de los clásicos. Yo creo que la actualización, la transculturación se han convertido en vías muy eficaces a la hora de atraer a nuevos públicos y abrir caminos revisionistas. Otra vez volviendo a invocar a la barraca, resaltar este balance entre lo clásico y lo moderno es algo que Lorca también había aspirado siempre. En Estados Unidos el teatro del siglo de oro puede tener una carga muy compleja que arrastra desde la época colonial. Pero yo creo que la universidad tiene la responsabilidad de poner en contexto este patrimonio y no privar a estudiantes, a espectadores o a creadores de esta gran riqueza que tenemos. Lluís Omar, en una entrevista del 2020, se preguntaba sobre qué harían los otros si tuvieran nuestro siglo de oro. Y yo creo que desde la Academia Americana y española podríamos ayudar mucho a que la escena de varios países a revalorizar este patrimonio como se merece, contextualizarlo y demostrar su gran riqueza. Además es una riqueza transatlántica, ¿no? Como hemos venido hablando antes, que conecta España a Latinoamérica, pero también en los Estados Unidos, US latinos, que es muy importante. En su libro Iberian Wars, Gary McDonald enfatiza cómo el florecimiento de la cultura peninsular se debe a la presencia de imaginaciones divergentes. Yo no sé si entiendo bien, pero me he apropiado la frase, que me gusta. Esto yo creo que es exactamente lo que ha ocurrido con la dramaturgia del siglo de oro en las universidades norteamericanas, que gracias al esfuerzo de académicos comprometidos, ya desde los años 40, se han potenciado distintos acercamientos a la comedia. Lorca en su día ejerció ya de visionario al lograr a través del teatro universitario esa revalorización y posterior nacionalización del teatro español. Los proyectos de difusión cultural de la comedia que he venido hablando, surgidos desde el ámbito universitario estadounidense, apostaron también desde el siglo pasado por esta misma revitalización de la comedia, pero también fuera de sus fronteras y ahora también con vistas, yo creo, hacia su internacionalización. Gracias. ¿Y cómo voy de tiempo? Bueno, os habéis dado cuenta que acerté eligiendo la persona
que iba a cerrar Estoy muy nerviosa. esta mañana. Voy a beber agua, como los ¿Qué vas a importantes. estar nerviosa? Ya tienes más tablas tú que... Yo que nunca bebo agua, porque me parece que es muy importante, pero hoy la bebo. Bueno, yo tendría que algunas cosas que complementar, no alguna cosita que complementara Complementa todo lo que ya he tú- dicho, porque he vivido todo eso. Simplemente como anécdota y así refrescamos un poco la situación. Deciros que esas personas, por ejemplo, Walker Reed, del que ya he hablado en El Paso, era un ranger, estos rangers que vemos en las películas, 2 metros, 2x2, ¿no? Maravilloso. Era un hombre que se disfrazaba de galán, llegabas y te preguntaba, ¿you speak English? No, y te decía, empezaba a recitarte versos de una comedia, y lo maravilloso era que cuando acababa todo esto y estábamos comiendo, hablaba de vuestra excelencia, de Usía, y claro, vestido, imaginaos, vestido de ranger, vamos, ¿no? Y su dicho se ha quedado como una frase, vamos, de tatuaje, el favor de divertirse. Siempre cuando hacía la presentación decía favor de divertirse, cosa que ahora Sí. se lo ha apropiado todo el mundo. Es el lema, es el lema. Favor de En fin, yo corroboro todo lo que ya ha dicho, absolutamente, no quiero gastar más tiempo. Adelante. El micrófono. Estupenda. Quizá demasiado optimista, pero luego has echado un jarro de agua fría, porque según la presentación tuya, bueno, no va más. El teatro en la... Pero claro, tú luego has dicho lo de la... ¿Cómo ves tú la recesión de los estudios hispanísticos en Estados Unidos, y sobre todo los de Edad Media, siglos de oro, ¿no? Con este culto al actualismo, ¿no? que hay, con otros problemas, y bueno, y ahí cómo quedaría, ¿no? El teatro. Y luego simplemente esa anécdota que has contado del paso del misterio del Cristo de los Gascones, no sé si sabes que hay otra en Cali. Sí, otra. Es también ruptura de cuarta pared, porque cuando procesionan al Cristo, claro, Cali es lugar también de muchísimas madres que han perdido a sus hijos, ¿no? Por la guerra del narcotráfico, ¿no? Y creo que ahí se produjo, bueno, una especie como de catarsis colectiva, las madres llorando, tocando al Cristo en el que veían a sus hijos, claro, muertos, ¿no? Es una anécdota que también me parece que coincide con la que has contado, ¿no? Del paso. Pero bueno, esa pregunta que te hago de... Bueno, yo en mi universidad, por ejemplo, soy lo que yo llamo la chica para todo. Es decir, que en una universidad que es una universidad privada, con dinero, yo soy la única persona que cubre desde el medievo hasta la memoria histórica. Mi especialización es el siglo de oro, pero no hay manera de meter a otra persona que haga peninsular. Yo me imagino que si yo me fuera ahora mismo, ese puesto pasaría a estudios latinoamericanos. Entonces, la crisis está ahí, pero también con esa crisis que va, yo creo que mucha gente que estamos en el campo lo estamos viendo y queremos luchar cada vez más fuerte. Yo casi me he convertido en una activista de lo que hago, y mucho de mi trabajo en Estados Unidos lo que te cuentan son publicar monográficos. Lo que sea volúmenes, eso lo desprecian como, bueno, eso es más servicio, y sin embargo muchos de nosotros también pues trabajamos día y noche en hacer una cosa, pero en sacar lo más posible visibilidad. Yo creo que sí, pero también hay una fuerza que estamos sacando de que no queremos que esto decaiga. Antes yo estaba en mi carrera un poco como, bueno, vale, ahora ya voy con ímpetu. Y si puedo estar en 3 sitios, que como tú dices, estás siempre corriendo, voy a estar en 3 sitios. Entonces creo que también hay un ímpetu de un poco a lo barco de Chanquete. De no nos moverán. Y a lo mejor si no viéramos esta crisis, no saldríamos adelante con tanta fuerza. Yo misma, en mi pequeño mundo, conecto a gente, creo lo que haga falta. Y creo que luego sí, cuando vas a un congreso, sí ves a gente. Por ejemplo, todo lo que ha creado Fuchs, en el fondo, cada vez se va volviendo más fuerte. Porque si te van cortando, pues vas creando otras puertas de salida. ¿Termina en el chamizal? Vale, se termina una cosa que a mí me da muchísima pena, porque yo adoro ese lugar.
Yo desde que era una lagartija más pequeña de lo que soy ahora, me ha formado. El que eso nos lo corte, se va a crear otro. Entonces creo que también hay un impulso, y con fuerza y con mala leche a veces ahora ya. Y la mala leche española a veces es muy buena, ¿sabes? Aunque no suele académico, yo espero, me están grabando ahí, no sé dónde estaré saliendo. Pero sí, la crisis es brutal, los puestos están, ahora además es cada vez más rocambolesco, ya no va por periodos en Estados Unidos, no va por género, ahora es problemas, es decir, un profesor sobre la diáspora, donde yo misma no sé definirme ya. Yo cuando ahora me dicen, bueno, ¿y tú qué eres? No lo sé, filóloga no lo soy, obviamente, crítica cultural, pues ahí hago mis pinitos, no sé quién soy. Entonces, más o menos eso, la crisis es brutal, pero yo también creo que hay un ímpetu. Lo que pasa es que necesitamos estudiantes y necesitamos esa revitalización. Pero sí, nos están dando una por todas las partes, vamos a decir. Julio. Bueno, primero, Esther, te quería felicitar y agradecer porque esto ha sido una conferencia estupenda, espléndida. En conexión, bueno, y creo que pese a la crisis de las humanidades, que es indudable en el mundo y es particularmente notable en Estados Unidos, se puede, o sea, la voluntad que le estáis echando los hispanistas allí es espectacular. Yo cuando hablo con los que quedáis y con los que os mantenéis, yo también ahí me toca un poco porque yo estuve ahí más de una década, ¿no? Vamos, desde luego es absolutamente encomiable. Al respecto del chamizal, que me parece escandaloso. Estamos hablando de un festival que, como bien has mencionado, antecede al Almagro. ¿Cuál es el estado real del chamizal? ¿Hay algún tipo de posibilidad de reanimarlo? Y en ese caso, ¿qué se puede hacer desde instituciones españolas? ¿Qué se puede hacer desde la Academia Española? ¿Qué debemos hacer aquí? Porque cualquiera que haya estado en el chamizal ve que no es un festival más. O sea, es realmente quizá el teatro más vivo que se puede ver. Sí, además el festival más antiguo de teatro clásico. Que me pongo esto. Pues desde hace 3 años yo he estado en la asociación. El chamizal ha sido patrocinado por un grupo de locales llamados los Paisanos del Chamizal. Esta gente es increíble. Son los que hacían los que sacaban dinero, fundraising. ¿Cómo se dice fundraising? ¿De fundar con dinero? ¿Sí? Financiación. La financiación. Que te digo que me estoy volviendo yo muy bilingüe. No sé hablar mi idioma, por Dios. Entonces, era un grupo de gente local, voluntarios, que trabajaban buscando financiación para este festival. Ahora mismo el sistema de parques, el Siglo de Oro, le importa un bledo. Y lo que había antes de Teatro del Siglo de Oro, ahora están haciendo pues otro tipo de espectáculos. El nuevo, el Park Ranger, cuyo nombre no quiero acordarme, porque estoy en cámara, no le interesa y entonces lo está cortando. La pandemia, yo creo que ha sido la excusa perfecta para finiquitarlo. La Age City siempre nos reuníamos allí con el festival. Esto ya nada, ahora el próximo congreso de la Age City es en Almagro dentro de 2 semanas. Habría que hablar con los paisanos del chamizal, que son estos locales, para ver qué podemos hacer sobre eso, porque ahora mismo, igual que Walker Reed fue un aliado brutal, la nueva, digamos, ejecutiva del parque no está por el Siglo de Oro, por razones quizá políticas. Pero yo he hablado, tengo una gran amiga que nos ayuda
dentro de los paisanos y esa gente va a los negocios, va pidiendo dinero, han intentado también reavivar la zarzuela y por ahora están cansados, solo son negativas. Pero están dispuestos a hablar porque son gente pues, que para ellos, como ellos dicen, el siglo is everything. Allí lo llaman el siglo. Pero yo ahora, desde mi perspectiva, yo creo que esto no se revitaliza porque además cuesta mucho dinero ese festival. Traían a compañías, bueno, grandes. Luego han sobrevivido con universitarias, que también está fenomenal, pero ahora ya nada. Sería cuestión de ponerse en contacto con los paisanos del chamizal, que son increíbles esa gente. Sin duda. ¿Tú los conociste? Bueno, es que yo estuve de eso pasar. que la palabra asesor ya sabéis que está muy devaluada, ¿no? Pero a mí durante unos años estuve de asesor, sobre todo para una misión, buscarles compañías aquí Vale. que pudieran ir allí y casi el trabajo que yo tenía que empezar era no ir buscando, que es lo que he hecho en toda mi vida, el rigor y la calidad, sino los que cobraran menos, ¿no? Porque ya estaba empezando a sufrir las consecuencias. Y sí, los conozco muy bien y me lo pasaba ya a lo grande, por una parte, y he sufrido mucho también al ver lo que era esa frontera, claro, ¿no? Esa frontera de Ciudad Juárez y del Paso y todas esas... No, simplemente resumiros a los chavales, ¿no? A los más jóvenes, que allí El Paso es una ciudad donde hay sobre todo lo que llaman las maquiladoras, es decir, que son fábricas, y desde el Ciudad Juárez, quienes llevan el trabajo de esas fábricas, para que cueste una camisa 40 euros, pero que la fabricación solo cueste 3, pues llevan a las mexicanas y a los mexicanos que están al otro lado de la frontera. Los llevan por la mañana, trabajan 8 horas, ganan $5 y los devuelven a Ciudad Juárez. Eso, con el problema de la droga, del narcotráfico, Ciudad Juárez se ha convertido en una ciudad, la última vez que estuve, pues la imagen era camionetas y metralletas sentados en los soldados, ¿no? O sea, tremendo, tremendo. Pero os cuento una anécdota brevísima. Había también en Ciudad Juárez una extensión del Festival del Paso, en la ciudad de Ciudad Juárez. Bueno, Ciudad Juárez es una ciudad muy grande ya, no sé cuánto tendrá 500.000 habitantes y tal, ¿no? Volcada absolutamente volcada. A mí me daba una vergüenza, porque nos pedían, antes de llegar allí, a unos cuantos, César Oliva, Francisco Ruiz Ramón, etcétera, nos pedían una foto. Y las páginas finales, no sé cómo se llama el periódico de Ciudad Juárez, eran los ecos de sociedad. Y entonces allí aparecían las fotos de las bodas de los y las prebostes de la ciudad que se habían casado, y 2 páginas para fotos, yo no os exagero, así de grandes, donde estábamos César Oliva, Francisco Ruiz Ramón y tal, ¿no? Y un título: vuelven con nosotros, y con muchísimas exclamaciones, ¿no? Bueno, quiero deciros que tiene un carácter muy entrañable, muy personal, y yo diría que muy familiar también. Pero estoy de acuerdo con que el problema no es el chamizal solo. El problema en Estados Unidos es la concepción que la Universidad Norteamericana, sobre todo en el campo de las humanidades, el camino que está recorriendo, y que a mí me parece terrible. Terrible. No luego por lo que sufren los profesores con ellos solo, sino que van a pagar las consecuencias. Las van a pagar. Las consecuencias se pagan con los hijos y con los nietos, y las van a pagar. Pero sobre lo que decía Julio, por ejemplo, este año, que se supondría que esta conferencia que hacemos en El Paso, en el chamizal, ahora la tenemos que hacer en Almagro. Yo voy con mucha pena y con muy mal carácter a Almagro, sorry decirlo, porque no puedo hacerlo en el chamizal, y porque sé que es el decir adiós, yo creo, como no se haga algo. Y Almagro es maravilloso, claro que lo es, pero Almagro no es lo mismo que es el chamizal para muchos, más accesible. Tenía una función muy importante ese chamizal, que ahora es otra cosa. La conferencia de Almagro estará súper bien, pero no será lo mismo. Y eso me duele muchísimo. Mucho, a mí también. Bueno, como dije el otro día, avanti, avanti, avanti.
Con mala leche, mala leche, mala leche. Que ayuda mucho. Vamos a seguir, vamos a hacer un descanso. ¿Están ya las personas? Perdón, Manolo, Sí. tenías la palabra. Perdóname, yo he tenido la suerte de estar en los dos y he trabajado en repertorio español, sí, con René Buch y con Zaldívar. Y la verdad es que es de alabar el acogimiento que hay por parte de la propia sociedad, no solamente de esto. Yo me acuerdo, como pequeña anécdota, que cuando llegamos a Nueva York, es decir, lo que tuvimos que decir no era Compañía Española de Teatro Clásico, que era como se llamaba, sino ponían Compañía Española de Teatro Clásico de Madrid. Porque Madrid sí era Europa y aquello, si no, el mundo parecía hispano. Pero te quería decir una cosa. Tuvimos que hacerlo todo a través de ellos porque las exenciones fiscales que tenían eran una maravilla. Y la cantidad de aportaciones pequeñas de toda la sociedad de Nueva York, vamos, del círculo suyo, eran estupendos. Pero mi intervención era decirte, no se puede hacer nada desde España para revitalizar el chamizal. No se puede dirigir nadie del chamizal a nuestro Ministerio de Cultura. No sé si va a ser eficaz, pienso que no, pero que tendríamos que tener la obligación de difusión de nuestra... Claro que si no lo estamos haciendo desde la Compañía Nacional, más lo vamos a hacer hacia el chamizal, pero bueno, por lo menos intentarlo, tú que estás en ese ambiente, y yo me ofrezco a recaudar firmas, a hacer lo que haya que hacer para que eso se revitalice. Sí, yo también de lagartija como tú. Pues yo creo que yo puedo hablar con los paisanos porque yo no creo que ellos sepan que hay este apoyo desde aquí. Muchos son locales de la zona de Texas y el diálogo nunca se había abierto. Hubo apoyo, siempre hubo apoyos. Lo que pasa es que era el últimamente mandar dos compañías, por ejemplo, o ayudar a que fueran dos compañías. Aquí siempre hubo una sensibilización cuando había gente de teatro en los puestos del ministerio. Cuando pasaba a ser sustituidos por nombramiento de políticos, esos como no sabían ni lo que era y había que explicarles todo, era mucho más difícil. Pero cuando hubo gente de teatro, os lo digo porque en esa labor que yo hacía, que era seleccionar compañías, y luego yo me ponía en contacto con el ministerio, mirar, he hecho esto, tal y cual, a ver si y es verdad que sí ayudaban, por lo menos en aquella etapa, no lo sé. Pero yo voy a comunicar esto a los paisanos, que además son una gente maravillosa. Cualquier proyecto nos han buscado dinero. Yo tengo una compañía de títeres de sombra que hace teatro clásico y necesitaba dinero y me buscaron lo que fuera necesario para irme allí con una mochila. Entonces son gente súper dispuesta y los más apasionados followers de la comedia. Entonces yo creo que esto que me habéis dicho, pues yo ahora mismo me pongo a mandar emails. Bueno, eso... Ya está. La experiencia ha sido magnífica con Esther, hasta tal punto que son las 12:30 ya. ¿Han llegado los...? ¿No han llegado? Bueno, pues así una pausa de 5 o 10 minutos mientras cambiamos. A los estudiantes les encuentro callados. Muy callados.